Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia en Romanos capítulo 3. Vamos a seguir con la serie El temor de Dios. Este es el tema número 13, gente sin temor de Dios, y es la segunda parte. Hace 8 días vimos lo que vino siendo la primera parte. Vimos 7 características de la gente que no tiene temor de Dios. Y brevemente déjeme recordarle estas 7. En el Romanos 3:10 está el primero. La primera característica de los que no tienen temor de Dios es que no hay justo ni aun uno. ¿Por qué no hay un justo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos en un momento de nuestra vida fallamos el blanco, erramos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y esto nos alejó de Dios, porque el pecado aleja de Dios, y nos produjo una vida sin temor de Dios. La segunda característica es que no hay quien entienda. O sea, significa que no hay quien actúe racionalmente, con entendimiento, con juicio, con sensatez. La tercera es que no hay quien busque a Dios. Buscar a Dios es procurarlo, inquirir, buscarlo, adorarlo. Y por naturaleza el hombre no busca al Dios vivo, sino adora la creación misma y las cosas creadas. La número 4 es que todos se desviaron, todos se apartaron de Dios, se fueron hacia otros caminos. Y al apartarnos de Dios nos llevó a todo tipo de desviaciones. ¿Se acuerdan de los sodomitas ahí en Génesis? La característica número 5 es que a una se hicieron inútiles, y explicamos que inútiles significa gente que arruinó las cosas, que estropea las cosas, que las dejaron inservibles, y es así como muchos hemos destruido de alguna manera por causa de nuestra falta de temor de Dios y erramos el blanco. Muchos han arruinado sus familias, sus seres queridos, etcétera. Número 6, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno solo, no hay quien pueda caminar de una manera recta delante de Dios, puesto que no buscan a Dios. ¿Cómo van a tener la guía de Dios? Por lo tanto, están envueltos en un velo de falta de temor de Dios. Y la número 7 es que dice en Romanos 3:13 que sepulcro abierto es su garganta. O sea, toda la exhalación de su boca que sale de su ser interior es como el olor de una tumba abierta. Y esa es la condición de los seres humanos sin Dios. Vamos hoy a ver la segunda parte de las siguientes 7 características de los que no tienen temor de Dios. La número 8 está en Romanos capítulo 3, versículo 13, en la segunda parte del versículo. Romanos 3:13. Dice así: con su lengua engañan. Esta palabra engañan viene del griego dolio, de donde se deriva la palabra ya castellanizada dolo. Y dolo, que se tradujo engañan, significa cometer fraude, pero tiene la connotación de hablar ciertas palabras para fraudear a los demás. Habla de simulación, se simula con cierto tipo de palabras. Habla de seducción, con cierto tipo de vocabulario. Y el vocablo griego implica, da la idea de un pescador que tira una carnada, que es un engaño para el pez, ¿no? Y muerde el anzuelo y ya lo pesca. Y esa es la idea, como tirar un anzuelo por medio de palabras, por medio del habla, con el propósito deliberado de atrapar a alguien, despojarlo, abusar, qué sé yo, tanta cosa. Entonces, esta palabra, con su lengua engañan. Déjeme decirle algo. Nosotros como gente de Dios, no sé cuántos se consideran gente de Dios, que siguen a Dios, que obedecen a Dios, tienen temor de Dios. Bueno, nosotros la gente de Dios tenemos que ser gente muy prudente. Tenemos que aprender del Señor la prudencia, la sabiduría. La palabra nos instruye mucho acerca de esto. Y el propósito es, al aprender estas cosas,
que nosotros debemos de cuidar mucho nuestro trato con los que no tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque con su lengua engañan. Porque ellos, como no buscan a Dios, sus vidas son desviadas, son torcidas, arruinan todo, ¿sí? Entonces, el trato que tú tengas con la gente que no tiene temor de Dios tiene que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque van a querer engañarte, ¿sí? Y para eso ellos van a hablar palabras para atraparte, te van a tirar carnada. Cada vez si tú ahora que van a recibir sus aguinaldos y todo eso, que bueno, que vamos a lo mejor a comprar un auto más nuevo, a comprar esto, qué sé yo, tengan mucho cuidado cómo hacen sus negocios. La gente es engañosa, engañadora, cometen fraude, simulan, te van a querer dar gato por liebre. Entonces tú tienes que examinar todo, absolutamente todo, porque la gente que no tiene temor de Dios se manejan de esa manera, ¿sí? Te tiran una carnada, pues te quieren atrapar, quieren hacer de ti lo que ellos quieren, pero la Biblia nos instruye, como vamos a ver más adelante, que no debemos de permitir eso, nosotros los cristianos. En Jeremías 29, versículo 8, búsquelo, Jeremías 29, 8, allí hay una advertencia contra ciertas personas que hablaban cosas que fraudulentas, mentirosas, seducían y tiraban el anzuelo para engañar al pueblo. Jeremías 29, versículo 8, dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo? Dios. Ahí está la instrucción de Dios. Dios ha dicho, dice, Dios de Israel. ¿Qué dijo el Dios de Israel? No se engañen vuestros profetas que están entre vosotros. ¿Y cómo engañan estos profetas que se habían metido en el pueblo de Dios, de Israel? Por medio de lo que, ¿qué? Hablaban. Y como es gente engañosa, fraudulenta, mentirosa, tiran el anzuelo para sacar beneficio, tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Tenemos que ser muy precavidos, ¿sí? Porque dice aquí, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Ven, aquí está un texto donde dice, no se confíen mucho de los sueños que tienen, porque los sueños es algo, no son seguros como para decir esto es de Dios. La palabra de Dios es la que se nos ha dejado para que nosotros la sigamos en nuestro caminar con Dios. ¿Me explico? Entonces, Dios nos está previniendo. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene temor de Él, con su lengua, ¿qué? Engañan. Jesús dijo en Mateo 24:4, dijo así: mirad que nadie os engañe. Y ese mirad significa cuidar. Entonces, ¿cómo se lee? Cuídense que nadie los engañe. ¿Qué sucedió allá en el huerto del Edén con Satanás y Eva? ¿Qué hizo? ¿No la engañó? ¿No le mintió? ¿No le tiró una carnada? ¿Sí? Y fueron palabras, fueron insinuaciones. Entonces la advertencia de Jesús hay que tomarla en cuenta. Cuídense, que nadie los engañe. Porque la gente que no tiene temor de Dios, con su lengua engañan. Te van a querer abusar de tu nobleza cristiana. ¿Cómo la ves? Pero tú no lo vas a permitir, ¿verdad que no? Entonces tenemos que ser muy, muy analíticos, hermanos. Romanos 16, versículo 17, nos sigue dando advertencias contra los que engañan. Romanos 16, 17. Es increíble que gente que dice que es de Dios no tenga temor de Dios para decir lo que dice en los púlpitos, puras mentiras acerca de Dios. Y luego cuando dicen Dios me dijo, y eso contraviene las escrituras, es un mentiroso, es un falso. No tienen temor de Dios. Romanos 16, 17, ¿ya lo encontró? Dice así: mas os ruego, hermanos, hay un ruego del apóstol, les ruego, hermanos,
que os fijéis, ahí está, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que a vosotros habéis aprendido. Ok, causan divisiones. Fíjense en los que causan divisiones en contra de la doctrina. La doctrina se refiere al Evangelio. El Evangelio es un mensaje que fue hablado, ¿entiende? Es un mensaje que fue hablado, pero fue la verdad de Dios. Pero los que se ponen en contra de la doctrina de Dios, que enseñan en contra de lo que Jesús enseñó, aunque digan que son gente de Dios y van a las iglesias cristianas, si están en contra de la doctrina cristiana o del Evangelio, debemos de tener mucho cuidado con ellos, ¿sí? Porque estos causan divisiones, dice. Y ustedes, dice, deben de apartarse de ellos. O sea, nosotros no tenemos por qué tener comunión con gente que divide con su doctrina. Ahora, ¿cómo es que dividen la doctrina? Por medio del habla. Y en este caso es del engaño. Fíjense el versículo 18. Porque tales personas, o sea, estos que causan divisiones y tropiezos, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No, pero para nada. Sino a sus propios vientres, o sea, se sirven para sí mismos. Se sirven de Dios, no sirven a Dios. No sirven a la iglesia del Señor, que son los creyentes, no, sino se sirven de la iglesia, sus propios vientres. Pon atención a lo que dice. Y con suaves palabras, significa palabras bonitas al oído, con suaves palabras y lisonjas, o sea, adulaciones, engañan, ahí está otra vez, con dolo, ¿sí? Deliberadamente engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. ¿Qué es un ingenuo? Uno que es muy inocente. Y hay cristianos que piensan que debemos de ser bien ingenuos, que debemos de creernos todo. No, al contrario, la Escritura nos habla de que Dios nos da sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense las palabras que usó Pablo: inteligencia espiritual, para saber discernir. Tenemos que ser muy analíticos. Pero hoy los cristianos son muy ingenuos. Por ejemplo, está viendo las noticias y luego sale allí la entrevista a algún famoso cantante, y el famoso cantante dice: ay, ¿cómo has estado?, le pregunta el periodista, y él dice: pues bien, gracias a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, dice. Entonces está viendo el cristiano y dice: ya se convirtió. Ay, por el amor de Dios, hermano, no sean tan ingenuos. Hasta el diablo es cristiano en estos tiempos. Hoy todo el mundo es cristiano, ¿sí o no? Todo el mundo dice que es cristiano. Está como de moda ser cristiano. No sea tan ingenuo, hermano. La Biblia no dice que son cristianos los que dicen ciertas palabras, sino los que viven como Cristo dijo que viviéramos. Esos son los verdaderos cristianos, los que han nacido de nuevo. Entonces no sean tan ingenuos. Una vez un pastor allá en el Distrito Federal tuvo acceso al presidente de la República, al señor Calderón. Y al tener acceso a él, pues le regaló una Biblia y oró por él, y él dice que le compartió. Bueno, está bien, ok. Pero luego, como oró por el presidente y él aceptó una Biblia, empezó a pregonar que ya era cristiano. ¿Cuántos saben que el presidente Calderón es católico? A los 15 días de que supuestamente se había convertido, se fue al Vaticano. Ahí está todas las noticias. Y le llevó un yate de una señora y se lo llevó allá como de 2 metros. Entonces, y toda la gente se fue con la finta. A mí me llegaron correos: gloria a Dios, ya se convirtió el presidente Calderón. Ay, qué ingenuos son. Engañan nada más. No se nos olvide que son políticos. Esos se convierten a los mormones, a los testigos de Jehová, se convierten a los de la luz del mundo, hasta los de Pare de Sufrir, con tal de ganar votos.
No sean ingenuos, hermanos. Y aquí dice claramente que esa gente que nomás anda viendo qué saca, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios bienes. Porque después, cuando salió presidente, eso fue cuando andaba en campaña, fue cuando hizo, supuestamente se había convertido, y ahí medio que se lo hizo amigo y no sé qué. Pero en realidad algo estaba buscando este pastor y lo logró, porque el presidente de la República le dio un puesto. ¿Y saben que es un delito ejercer un puesto público siendo pastor? Pues lo está ejerciendo siendo pastor. ¿Para qué? ¿Qué estaba buscando? ¿Ser pastor o un puesto político? Tiene un puesto y le dio hasta helicóptero privado y todo. Bueno, pues ¿cuántos quieren un helicóptero? No sean tan ingenuos, hermanos, no seamos tan ingenuos, vamos a ser más analíticos, vamos a comparar todo a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente sin temor de Dios engañan con su lengua, cometen fraudes, simulan, seducen y tiran el anzuelo. Miren la condición de la gente en los tiempos del profeta Miqueas. O sea, la cosa estaba tan fea. Había tanto engaño, había tanta intriga, tanta cosa. Estaba la situación horrible. Miqueas capítulo 7, versículo 5. Porque hermanos, no debemos de confiarnos de la gente que no tiene temor de Dios, aunque digan gloria a Dios, aunque digan y salgan allí con una camiseta cuando meten gol y digan Jesús es el Señor, tengan mucho cuidado. Ayer estaba viendo, en la noche ya, estaba viendo un programa y luego empezó la función de box. Y peleó un mexicano contra un argentino, no sé cuántos lo vieron. Y cuando salieron, bueno, yo no vi toda la pelea, porque no soy así aficionado al box. Pero cuando sale el argentino, él venía, el mexicano traía su capa, no sé cómo, y el otro venía enfrascado en una camiseta, así sencillo, era un argentino, y decía en letras bastante grandes, Jesús es mi fortaleza. Y yo cuando lo vi dije, bueno, si está algún hermanito ahí viendo va a decir, ¡ay! Hay que irle al argentino porque es cristiano. Le pusieron una paliza al pobre. No, hermanos, no hay que ser tan ingenuos, porque los ingenuos son fácilmente engañados. No se confíen ni de su sombra. Su sombra le puede meter zancadilla. Mire, las cosas están tan feas en estos tiempos, ponga atención, están tan feas que es muy difícil confiar en la gente. Y como la mayoría de la gente no tiene temor de Dios, porque engañan con su lengua. Miren los tiempos de Miqueas, capítulo 7, versículo 5. Dice, no creáis en amigo, ay Dios, ni confiéis en príncipe. Y todavía, miren, la cosa estaba tan terrible, dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. Ay Dios. Bueno, cada quien sabe con quién duerme, ¿verdad? Fíjate lo que dice, no abras tu boca. O sea, aquí suena así, ustedes se rieron, pero la verdad no hay nada de qué reírse. Porque aquí la situación estaba tan horrible, era una de gente sin temor. El problema es que era Israel. Se traicionaban, era espantoso ese tiempo. Dice versículo 7, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. Miren, en aquel tiempo era la nuera contra la suegra, la nuera contra la suegra, ahora es la suegra contra la nuera. Dice, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pero fíjense lo que dijo Miqueas, o sea, él estaba asombrado, espantado, totalmente conmovido de que la gente no tenía temor de Dios y no había confianza en nada ni en nadie. Y miren lo que hizo Miqueas, versículo 7. Mas yo a Jehová, ¿qué? Miraré. Ese no me va a traicionar, ese no me va a encajar un cuchillo por la espalda.
ese no me va a calumniar. Esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Escúchenme bien, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, estamos llegando a ese punto, muy, muy malos. Jesús dijo que la maldad en los últimos tiempos se iba a ¿qué? A multiplicar. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Al no haber temor de Dios, con su lengua engañan. Aquí todo el pleito, todo el asunto era porque se ponían en contra, se decían de todo. Pero mira lo que dice Proverbios 1:10. Aquí está la instrucción para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aunque se duerman, son hijos de Dios. Pasa que han de estar cansados algunos. Proverbios 1:10 dice así: hijo mío, ¿cuántos son hijos de Dios? Bueno, entonces es para ti esto. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, diles que eres cristiano. Así dice. ¿Qué dice? No consientas. No consientas. Una persona me contó que iba a firmar un contrato de renta, una casa que él iba a rentar. Entonces dice que cuando llega el representante, que era un abogado del dueño de esta casa, le dice: bueno, firme el contrato. Y cuando le da el contrato, era una hoja en blanco, hermanos, una hoja en blanco. Entonces esta persona se quedó viendo la hoja y le dijo: ¿y esto qué es? Y le dice el abogado: pues es el contrato, fírmamelo. Y le dice: mira, te voy a decir algo. Yo nací una noche, pero no nací anoche. O sea, ¿de qué usted me quiere ver la cara? No, pero es que así se hacen los contratos. Escuchen bien, ¿así se hacen los contratos? O sea, tienes que estar de plano así, ser un total ingenuo como para firmar algo en blanco. Y tú dices: ¿y qué hizo el hermano? Pues no le firmó. No permitió, no consintió ser engañado deliberadamente. Pregúntame cuántos cristianos firman en blanco. Un montón. Pregúntenme cuántos cristianos, préstenme sus escrituras, y sueltan las escrituras de su casa. Hermanos, por el amor de Dios. Después de esto, ya no hay que decirles. Porque aún después de esto, o de muchas veces que he enseñado cosas, algunas como esta, llega gente y dice: ay, pastor, pues yo solté mis escrituras y las hipotecaron mi casa. ¿Y por qué las soltó? Que porque les iban a sacar copia fotostática. Pues se las hubiera sacado usted. Pues es que yo confié porque pues era mi comadre. ¿Y tu comadre? Tu comadreja. No, hermanos, no, la gente es mala, hermanos, son engañosos. Pero miren el fin de los engañadores. 2 Timoteo 3:13. Este es el fin de los engañadores. 2 Timoteo 3:13. Dice así: mas los malos hombres, incluyen las malas mujeres, y los engañadores, ¿cómo irán? De mal en peor. Fíjense cómo irán: engañando y siendo engañados. O sea, lo que siembran, cosechan. O como dice el refrán mexicano, lo del agua al agua. ¿Ah? O sea, engañan y a la vez, o sea, engañan con dolo. Se creen muy inteligentes en su maldad para despojar, quitar, engañar, seducir, qué sé yo. Pero a la vez otros les hacen lo mismo, para que vean en la ignorancia en la que están. Pero hermanos, a nosotros se nos instruye a cuidarnos de la gente que no tiene temor. No confíe de nadie. Si usted tiene negocio, o tiene una empresa, o qué sé yo, o gente bajo su cargo, o usted tiene, vamos a poner un negocio, y usted tiene gente allí que no tiene temor de Dios, no confíe en ellos. Ya se lo dije. No confíe. Ahora, si esa persona tiene un comportamiento, aunque no sea hijo de Dios, hay gente que tiene comportamiento recto, aunque no tiene temor de Dios, porque hay gente así.
¿sí? Y usted dice, bueno, es que se ha ganado mi confianza. Sí, se ha ganado su confianza, pero aún así no se le olvide que es gente que vive en su naturaleza pecadora y que en algún momento salta la liebre. Tenemos que tener mucho cuidado al relacionarnos con este tipo de gente. Pero ¿y qué con la gente que se mete dentro de la iglesia? Ese sería otro punto. Porque hay gente que se mete con dolo y engañan, ¿sí? Hay gente que se sienta así entre ustedes y luego pone carita de la Madre Teresa de Calcuta, y luego dice que tiene una necesidad y empieza a llorar y te baja 1,000 pesos, y luego a la salida a otro le baja 500, y luego al jueves viene y se sienta de este lado y les baja otros 1,000, 2,000 pesos, ya van 3,500 a la semana. Y luego llega el domingo y se sienta con los de allá y el mismo cuento. Siempre que usted se encuentre a alguien allí que le pida allí, mándelos para acá adelante. ¿Lo va a hacer? ¿O se cree usted más bueno que Dios? Si usted se cree más bueno que Dios, no haga caso de la instrucción de Dios. Ahí está. Número 9. ¿Cuál fue la número 8? Con su lengua engañan. Número 9. Versículo 13, en la tercera parte del versículo, Romanos 13:13. Dice: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Digan todos veneno. Bueno, aquí hay muchos tipos de veneno, pero aquí habla del veneno de las serpientes, ¿sí? Ahora, el veneno de las serpientes tiene ciertas toxinas que los médicos definen de 3 maneras: neurotoxinas, miotoxinas y cardiotoxinas. ¿Qué son estas toxinas? Bueno, son lo que contiene el veneno de la serpiente. Las neurotoxinas afectan directamente el buen funcionamiento del cerebro, como que medio lo paraliza, lo adormece y no funciona como debe de hacerlo. Las miotoxinas atacan directamente a los músculos, entonces estos se vuelven rígidos y la gente está como paralizada, no puede flexionar bien sus músculos, ¿me explico? Y las cardiotoxinas, esas atacan directamente al corazón. Empiezan las taquicardias y empieza el corazón a luchar porque el veneno llegó hasta allí, las toxinas que tienen el veneno de las serpientes. Entonces la persona como que se paraliza, ¿sí? Y empieza a tener delirios. Es una cosa espantosa. Si esta persona no se atiende a tiempo, inevitablemente llegará la muerte. Ahora, lo que la gente, según la Biblia, lo que la gente guarda debajo de sus labios, la gente que no tiene temor de Dios, es veneno como de serpiente, ¿sí? Que va a usar en la primera oportunidad que tenga para tirarte la mordida mortal. Porque así es la gente, eso es lo que dice la Biblia. Al no tener temor de Dios, ellos siempre van a esperar, ¿sí? Darte la mordida fatal. Ahora, espiritualmente hablando, ¿cómo podemos hacer algunas aplicaciones aquí de que tienen veneno de áspides debajo de sus labios? Miren, espiritualmente lo voy a poner de esta manera. Las falsas doctrinas son diálogos, son ideas, son palabras, son mensajes, ¿sí o no? Ok, dice la Biblia que es lo que tienen bajo su lengua es como el veneno de las serpientes, que al soltar ese veneno en sus víctimas, le comienzan a paralizar el cerebro. Una persona que se expone a una secta, a un falso maestro, a un falso Cristo, a un falso evangelio, es mordido por la serpiente. Espero me esté explicando. Es mordido por la serpiente y ese veneno comienza a las neurotoxinas a afectar su cerebro. Entonces esta persona ya su cerebro, vamos a ponerlo así, espiritualmente hablando, ya no tiene la misma, no está funcionando al 100%.
¿Por qué? Porque las neurotoxinas del veneno lo están impidiendo. Y es así como tú te encuentras con alguien que fue expuesto a falsas doctrinas, a falsos cristos, a gente que tiene veneno en sus bocas, que engaña a la gente, y tú le explicas, le dices, no, mira, es que Jesucristo es Dios, aquí está claramente. Es que mira, la Biblia dice esto y lo otro. Entonces ellos dicen, lo miran así, lo ven que dice allí, y de pronto como que quieren reaccionar y dicen, no, bueno, pero no, y comienzan a defender a su falso. Empiezan a defender a la serpiente. Y tú dices, pero ¿qué no lo ves? Hasta hay un dicho, no hay peor ciego que no quiere ver. ¿Qué no lo estás viendo? Aquí dice, bueno, ahí lo dirá, pero es que este me ha bendecido mucho, este hombre, es que este me profetizó y me dijo quién sabe cuándo. Ya no, su cerebro, espiritualmente hablando, ya no funciona. Sus músculos espirituales comienzan a atrofiarse. Está como oxidado, está paralizado, su corazón está afectado por las cardiotoxinas que le produjo el ser mordido por la serpiente. Eso fue lo que le pasó a Eva. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, anda un tipo diciendo que él salió de casa de oración, que él fue director de alabanza de esta congregación. Dice que él fue de los líderes en esta congregación. Hoy dice que es apóstol. Se llama Roberto Godoy. Y tengo que decirlo públicamente. Escuchen bien, porque me han mandado muchos correos. Oye, que tú mandaste al apóstol Roberto Godoy y que no. No, yo no mandé a nadie. Al tipo ese ni lo conozco. No sé ni quién es. Bueno, es que él se presenta como que él fue discípulo tuyo y que él fue líder y que hasta dirigió la alabanza. ¿Cómo ves, Chuy García? Entonces, no, ese tal Roberto Godoy es un mentiroso, es un falso apóstol, es una serpiente que anda mordiendo. Entonces, yo públicamente declaro que no es verdad, ni lo conocemos al tipo. Para ustedes se quedan así en blanco, pero yo les estoy hablando a los que me están oyendo por internet. Ustedes se quedaron así, porque pues, ni ustedes lo conocen, lo conocen. ¿Lo conocen, sí o no? ¿Ya oyeron, gente de todo el mundo? Porque ahí anda el tipo ese, anda en la zona de Michoacán, en la zona de Nayarit, de Aguascalientes, de Querétaro. Hace poco que fui a Morelia, a la casa de oración de Morelia, se me acercó un hermano y dijo, ay hermano, que usted mandó al apóstol Roberto Godoy. Y yo dije otra vez, ¿y quién es ese? No, pues dice, nada más que enseña cosas muy raras. Dice, y yo tengo mis dudas, por eso le pregunto, porque pues no, la doctrina como que no empata con lo que ustedes enseñan. ¿Y qué enseña? Pues anda diciendo que Jesús no es Dios. ¿Cuándo o nosotros hemos enseñado que Jesús no es Dios? Si Jesús es Dios y es la razón de nuestro existir, ¿no? Pues este tipo anda diciendo, anda mordiendo a la gente. Y los ingenuos lo defienden más a él que a Jesucristo mismo. Ahí está un claro ejemplo. Entonces, públicamente yo me desligo de ese tipo. No lo conozco. Y me gustaría tenerlo enfrente algún día. Salmo 140. Bueno, antes del Salmo, Mateo 23:33. No lo busquen porque es una escritura conocida. Jesús les dijo a los fariseos que torcían la Biblia, que hacían largas oraciones para despojar a las viudas. Él les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ninguna serpiente que es símbolo de Satanás o de los hijos de Satanás escapará de la condenación del infierno. ¿Escuchaste, Roberto Godoy? Ahora sí, Salmo 140, versículo 1. Salmo 140, versículo 1. Vean esta oración que hizo el salmista para ser protegido de esa gente. Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de los hombres violentos, los que maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios.
Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. ¿Se acuerdan que Jesús enseñó a sus discípulos a orar? Cuando le dijeron, enséñanos a orar, Señor. Y en una parte de lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro dijo, y líbranos del mal. Debemos orar, hermanos, esa oración. Guárdanos. Cada vez que sales tú de tu casa, debes de pedirle a Dios que te guarde de los hombres malos. Mira, yo hasta le pido que me guarde del tráfico. Está espantoso aquí en Guadalajara. ¿Qué oración esta? Y esa oración, hermanos, debe de estar de continuo en nuestros labios. ¿Por qué? Porque los hombres, hermanos, son malos. Los hombres tienen veneno de áspid debajo de sus labios. Ellos no se tocan el corazón con tal de inyectar su veneno. Mire, es muy común, pero casi continuo, casi no hay semana en que algún cristiano de casa de oración, hermanos de aquí, gente de aquí, o me escriben correos que me pregunten lo siguiente. Me piden un consejo, me dicen, pastor, ¿qué hago? Fíjense que Dios me ha bendecido en mi trabajo. Yo empecé pues allí como un obrero, pero ahora soy el jefe, soy el gerente de producción. Ah, sí, y dice, pues esto ha despertado muchas envidias. Entonces me acusan, cada rato van y me acusan con el dueño, con los jefes, dice, y ya me traen, ¿qué hago? Me dicen. Yo lo que les digo es, tú mantente. Tú ve y habla con tu jefe o con el dueño y dile, mire, si usted ha puesto su confianza en mí, yo se lo agradezco. Pero le voy a pedir un favor, que todo lo que le digan de mí, que se lo digan enfrente de mí. Porque esa gente no se toca el corazón, para inyectar su veneno. Fíjense que también se da en este sentido. Yo recibo correos, muchos correos. No todos los contesto porque no puedo contestarlos. Hay algunos muy, yo contesto debo aclarar esto, contesto a aquellos que considero delante del Señor que debo contestarlos, ¿verdad? Pero hay unos muy vanos, muy simplones, esos no me voy a poner a gastar tiempo para correos, ay hermano, fíjese que me dijeron, yo me puse a orar para que las Chivas fueran campeones y el pastor me dijo que no orara así. Pastor, deme un estudio largo si yo puedo orar por las Chivas, es que las Chivas es mi equipo. Y yo digo, ay Dios, ¿qué creen que soy yo? ¿Qué? Digo, espero que escuchen este correo también y no me envíen esos correos tan vanos y superficiales. Si yo ni por el Atlas oro, ¿me los voy a andar dando? No, olvídenlo. No, hermanos. Ahora bien, fíjate, si tú tienes gente si tú eres un empresario, o eres un patrón, o eres un jefe, y tienes gente debajo de ti, acuérdate que las serpientes andan sueltas, y estas quieren inyectar su veneno. Y aquellos, con tal de quedarse con el puesto de algunos de allí donde tú trabajas, ellos no se miden. Ahora, voy a hacer una pregunta, no me la tienen que contestar porque yo ya sé que es obvio, pero ¿cuántos de ustedes vivieron así, de esa manera? Mordiendo, derribando, tumbando, despojando, para quedarte con el puesto, para quedarte con aquello. ¿Por qué? Porque no tenías temor de Dios. Pero ahora, ¿cuántos tienen temor de Dios? Sí, hoy bien poquitos. Bueno, con esos, con 2, 3 está bien. Ahí se va corriendo la llama del fuego del temor de Dios. Pero hermanos, el temor de Dios nos debe hacer cambiar de vida. ¿Sí o no? Esas conductas ya no van con un hijo de Dios. Vámonos sobre la número 10. ¿Cuál fue la 8? Con su lengua engañan. La número 9, veneno hay debajo de sus labios. La número 10 está en el versículo 14, Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición. Llena de maldición su boca. Mira, esta palabra, su boca está llena, esta palabra llena, habla hinchada, así. ¿Has visto a alguien que cuando, no sé, por X razones, está hinchado de la cara? Bueno, mira, les voy a poner el ejemplo. ¿Han visto a los hámster? A los animalitos esos. Cuando se llenan y luego empiezan
Aquí sus mejillas se les empiezan a inflamar así. Yo, miren, hace años les confieso, yo nunca, sí sabía los hamsters, pues nunca les había puesto así atención. Un día, bueno, ya hace años, porque mis hijos, cómpranos un hámster, unas mascotitas, como un ratoncito. Entonces teníamos uno, les compré uno. Entonces un día, pues que dónde está el hámster, como son roedores, pues yo dije, no vaya a roer por allí, y vaya, y mi esposa lo sacó un día de abajo del mueble. Pero una vez que lo saco yo, pues yo dije, ay, ¿qué tienes, enfermo? Perdón mi ignorancia, pero lo agarré así, estaba así, mire, pero era pura comida que van almacenando aquí. Estaba lleno así. ¿Qué tremendos animalitos? Bueno, los que no tienen temor de Dios son como los hámster. Están hinchados así. Pero lo que tienen, ¿qué es? Pura maldición. Eso es lo que dice la Biblia. Su boca está hinchada, llena de maldición. Y lo que implica la palabra maldición en el griego es de cosas que se hablan abiertamente, sin recato alguno. Abiertamente sale, porque de eso está hinchada su boca. Lo hablan abiertamente y es un deseo de que al otro le vaya mal. Eso es maldecir. En el Salmo 62, versículo 3, dice así, Salmo 62, versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Fíjate el 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Dice, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Traduciéndolo al mexicano. ¿Cuántos reclamos no se oyen de este tipo, verdad? Oye, no, tú eres muy mala onda, le dice una persona a otra. ¿Por qué? Dice, no, pues acá por enfrente me das un abrazo y me dices que soy tu amigo y nomás me volteo y me encajas el puñal. Oye, pues ¿qué te pasa? Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Son estos. Con su boca bendicen, porque bendecir es desear bien. Pero como son lisonjeros y engañan, hablan lisonjas en su supuesta bendición. Te dicen, no, tú esto, tú lo otro, no, más para allá, más para... Pero en cuanto te volteas, te encajan el cuchillo. Fíjate lo que dice, con su boca bendicen, pero en su corazón, ¿qué? Maldicen. O sea, en su corazón, como su boca está llena de maldición, y como de la abundancia de lo que hay en sus entrañas habla su boca, cuando se dan la media vuelta, te empiezan a desprestigiar. ¿Sí o no? Te empiezan a calumniar, te empiezan a presionar, empiezan a soltar todo su veneno y maldicen en su corazón. Escuchen, esta es otra característica de la gente que no tiene temor de Dios. No, hermanos, entre nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no debemos de ser de dos caras. No, lo que eres, eres. Si no, entonces hay algo muy preocupante en tu vida. Si tú te manejas conforme a todas esas características, tú no eres hijo de Dios. Yo te lo digo con claridad. Pero puedes lavar tus pecados en la sangre de Jesucristo y dejar de conducirte de esa manera. Entonces, al decir que con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, el Santiago en su carta, él dice, hermanos míos, dice, no puede salir de nuestra boca agua, maldición y bendición. No, dice, ¿o qué fuente brotan de sus aguas agua salada y agua dulce, agua limpia o agua contaminada? Ahí la palabra fuente, no, nosotros tenemos la imagen de una fuente como la de allí de las plazas, de ahí de la Minerva, la fuente. No eran esas fuentes. Se refiere a un ojo de agua, a un manantial, ¿sí? Entonces, cuando el manantial es de agua cristalinas y puras y bebibles, ¿no es cierto? Bueno, ahí no pueden salir al mismo tiempo, primero agua cristalina y luego aguas negras. Dice, hermanos, en vosotros no debe ser así. O sea, no podemos nosotros bendecir a Dios y maldecir al prójimo.
Así dice en Santiago. No podemos bendecir a Dios y maldecir al prójimo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, no podemos decir, Señor, qué bueno eres, y luego por acá, ojalá y pierda el trabajo, ojalá y lo corran, ojalá y no le salga el negocio, y yo, quién sabe, uy, qué horrible eso. Bueno, Jesús enseñó y dijo lo siguiente: bendecid a los que os maldicen, bendecid y no maldigáis. Escúchenme bien, hermanos. Hay falsos maestros que están enseñando a la gente a maldecir. Hay un evangelista muy famoso, se llama Benny Hinn, y lo voy a decir públicamente. ¿Por qué? Porque está públicamente. O sea, él lo que hizo fue públicamente. Usted se va al internet y busca Benny Hinn maldiciendo, y usted va a ver ahí un video. ¿De qué se trata lo que hizo este señor? Que muchos lo tienen como un hombre de Dios, y bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero vamos a decir que hablen las evidencias, porque hacer milagros, hasta los brujos de Tlaquepaque los hacen, y eso no los hace siervos de Dios, sino que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, y de sus frutos los conoceremos. Vamos a ser analíticos. Bueno, en ese video, el hombre el evangelista está maldiciendo a la gente. ¿Cuántos han visto ese video? Levanten su mano. Ay, pues muchos más de los que yo pensaba. Ahora, ¿estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? Estoy diciendo la verdad. ¿Qué maldice? Él dice: yo declaro una maldición en contra de aquellos que me atacan mi ministerio. Yo declaro que ellos se van a ir a la... ¿Quién sabe cuánta aberración? Ok, critican su ministerio. También el mío lo critican. ¿Sí? Imagínense que yo me paro aquí al frente y digo: todos los que me critican el ministerio de Chuy Olivares, que se van al infierno, que la bruja y el chupacabras se los coma. ¿Te imaginas? ¿Ustedes se imaginan lo que yo como pastor les estaré enseñando a ustedes si yo tomo un foro como este señor tomó ese foro? Y todavía se grabó y permitió que se difundiera. ¿Se imaginan lo que les estaría enseñando a ustedes? No, pues van a maldecir a todo mundo. ¿Te imaginas? Pobre de tu suegra, pobre del patrón, pobre de... olvídate, ¿verdad? Y de todas las maldiciones, creo que incluyó hasta la de Tutankamón ahí, este señor. No, hermano, nosotros no estamos llamados a maldecir, estamos llamados a bendecir. ¿Qué dijo Jesús? Bendecid a los que os maldicen, bendecid y no maldigáis, porque el maldecir es un rasgo y característica de los que no tienen temor de Dios. No maldigáis, no decís nada, el mal para nadie, eso es maldecir. Y bendecid a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que el Señor enseñó. Lo demás, hermanos, no viene de Dios. Sigo ahí en Romanos 3:14. Estamos en que su boca está llena de ¿qué? De maldición, pero no solo de maldición. En el mismo versículo aquí es 2 por 1, de maldición y de amargura. La palabra amargura aquí en el griego habla de la condición que tiene una persona de extrema maldad en la que vive. No sé, ¿recuerdan aquel pasaje en Hechos? Cuando un hombre llamado Simón, cuando vio que Pedro les imponía las manos a la gente y recibían el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Está en el libro de los Hechos. Dice que cuando vio Simón eso que hacía Pedro, se acercó con él y le ofreció dinero. Y le dijo: toma, te doy este dinero y dame ese don, para que cuando yo imponga mis manos sobre la gente, ellos reciban el Espíritu Santo. Pero escúchenme bien, esas definiciones que él dijo, eso cuando yo ponga mis manos, etcétera, y la gente reciba, en el griego implica, da la idea de que él iba a hacer negocio. Por eso le quiso comprar a Pedro el don.
de imponer las manos para recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué le respondió Pedro? ¿Qué le dijo? Le dijo, tu dinero, le dijo, perezca contigo, le dijo. Porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, las bendiciones de Dios se compran por dinero. Yo quiero que pongan atención al concepto que tenía Pedro el apóstol de lo santo, de lo grandioso que son las dádivas de Dios, el mismo Espíritu de Dios. ¿Y cómo le dijo al hombre? Tu dinero perezca contigo. Bueno, escúchenme bien, eso es lo que le sucede a todos los que pagan por los milagros, pero a los que los cobran les irá peor, porque junto con su dinero perecerán, porque han considerado que las bendiciones de Dios se compran por dinero. Y le dijo Pedro, le dijo, mira, vete con tu dinero, le dice, ve y pídele al Señor por si quizá Dios te conceda que te arrepientas. O sea, lo vio tan grave y le dijo, hasta medio que dudó, me da esa impresión, ve con Dios y pídele, arrepiéntete, le dice, por si quizás Dios te conceda que te arrepientas y te perdone Él. Fíjate lo delicado de este asunto. Entonces le dijo Pedro, porque en hiel de amargura veo que estás. Y ahí amargura es maldad, ¿entiende? O sea, envuelto con un manto de maldad, en una condición de extrema maldad, de aborrecimiento de lo bueno. Eso significa de maledicencia, porque está, ¿cómo se pone a traficar con el don del Espíritu Santo? Ahora, si Pedro hubiera sido uno de los de enlace, pues se los hubiera vendido. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Pues a mí me gusta hablar claro, porque de otra manera, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes? Nada más que el apóstol Pedro no era miembro de los de enlace. Ese no vendía las bendiciones de Dios. Cuando aquel del templo que le dijo, denme dinero, no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y aquel hombre fue sanado. Y él no traficó. Bueno, en hiel de amargura y de maldad está mucha gente, hermanos. Pero lo que a mí me preocupa es que mucha de esta gente está metida en la iglesia. No tienen temor de Dios. Aborrecen lo bueno. Pero a los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Miren lo que se nos dice respecto a esto. Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Dice así: seguid la paz con todos. ¿Por qué dice seguid la paz con todos? Porque hay ofensas, porque hay agresiones, te inyectan veneno, te ofende. ¿Alguna vez te han ofendido? También hemos ofendido, ¿cierto? Por eso dice, sigan la paz con todos. Pero vamos a seguir escudriñando el texto para que tome su debido interpretación. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, o sea, cuídense de esto. No sea que alguno, y está hablando aquí a cristianos, deje de alcanzar la gracia de Dios, deje de recibir el favor de Dios. ¿Por qué? ¿Algún cristiano puede dejar de recibir el favor de Dios, la gracia de Dios? Sí. ¿Por qué? Que brotando alguna raíz de amargura, alguna raíz de amargura. Bueno, sabemos que los árboles, las plantas son las que echan raíces, ¿sí? Ok. Pero primero es una semilla, después que germina es un tallo, y después va creciendo y va tomando altura, y a medida que crece y engruesa el tronco, las raíces se van profundizando, ¿sí? Ahora bien, esa semilla, que después se puede ser un árbol que eche raíces muy profundas, metafóricamente hablando, esa semilla es una ofensa, ¿sí? Es un ataque, es un agravio,
es un despojo, ¿sí? Y esa semilla es sembrada en tu corazón. Cuando alguien te ofende, te agrede, ahí está la semilla. Bueno, según la Biblia, nos instruye Dios que nosotros no debemos de permitir la amargura en nuestro corazón. Por eso dice, seguid la paz. Ahora, ¿cuál es la manera de sacar eso? Es perdonando, ya lo sabemos. Porque el perdonar saca todo de raíz. Ahora, es más fácil, fíjense bien, sacar una semilla que ha sido plantada que sacar una planta, ¿no es cierto? Ahora, todavía puede germinar y tienes una planta de medio metro de altura. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo en mi casa un árbol de mango. Tiene ya sus años, lo que pasa es que lo tenían en una maceta y no creció mucho. Pero primero fue el huesito del mango, esa es la semilla. Bueno, la plantaron y salió el mango y mide ahorita como 1 metro, mide ahorita, ¿sí? Entonces me lo regalaron para sembrarlo. Allí yo tengo un espacio. Entonces lo sembré, pero el otro día estaba mirando y vi que lo sembré mal, porque está en medio de 2 árboles que están grandes. Y yo dije, no hombre, al rato que crezca pues se van a pelear y se van a agarrar y van a decir que ni los árboles son cristianos en esta casa. Entonces yo dije, no, entonces hay que trasplantarlo. Bueno, es muy fácil sacar ese arbolito, ¿entienden? Le metes la pala bastante hondo así y lo sacas con todo y todo. Pero si ese árbol después de 10 años sigue ahí, crece a 8 o 10 metros con un tronco de 1 metro de espesor, intenta sacarlo. Bueno, eso es lo que se nos está instruyendo a nosotros. Miren, los que no tienen temor de Dios, hermanos, pues ¿qué pueden hacer? Pero nosotros decimos que somos hijos de Dios y tenemos temor de Dios. Saca cualquier cosa que haya en tu corazón, porque después se va a hacer un tronco y esa raíz de amargura va a brotar, va a crecer y mira las consecuencias. Alguna raíz de amargura que brote o se estorbe, te va a estorbar. ¿Para qué? Para tu crecimiento, tu madurez, tu relación con Dios, la relación con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con todo mundo. Afecta, te estorba. Y no puedes caminar como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tienes aquí una semilla. Es que cuando era niño mi papá me abandonó. Es que mi mamá me dejó encargada con la comadre. Y es que ya, como les dije una vez, ya deja de estarte lamentando. Y pon cartas en el asunto y perdona. Y si necesitas un trascabo, el único que puede sacar esa raíz por el poder que tiene es el Espíritu Santo, por la palabra. ¿Entienden? No hay otra manera. Entonces, esa amargura estorba, pero todavía más. Por esa raíz de amargura, muchos son ¿qué? Contaminados. Y ahí ya no se vale. Ok, uno no les puede decir, bueno, si tú te quieres amargar, amárgate tú. Porque sabemos que el que está amargado siempre va a andar sacando su amargura por todos lados. Por todos lados va a estar hablando del papá que la dejó, de la mamá, de la tía, del abuelo, del maestro, del pastor. Entonces, no se vale. Por eso nosotros tenemos que cuidar constantemente, ¿qué? Háganle así, el corazón. Porque tenemos temor de Dios y el temor de Dios nos guiará en los caminos de Dios. La 11ª, vámonos rápido. ¿Cuál fue la 8ª? Con su lengua engañan. La 9ª, veneno tienen en sus labios. La 10, su boca está llena de maldición y amargura. Y la 11, sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, son gente ya violenta. Aquí ya el texto se está metiendo con gente asesina, ¿sí? Aquí en el Salmo 10, versículo 7, dice, llena está su boca de maldición, de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desválido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, o sea, en una posición así de que va a saltar, de que va
a venadear, decimos acá en México. Se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Y luego dicen en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Está hablando aquí, está describiendo a un sicario. Está describiendo a un asesino que se esconde, y luego ese asesino cree en la Santísima no sé qué, y en el Santísimo Santo de no sé cuánto. Así es la gente. Pero bueno, ya en aberraciones de ese tipo al rato andan creyendo en la Santa Muerte. Ya ven cómo son esas cosas. Pero miren, esto nos lleva al 12avo característica. Versículo 16, Romanos 3:16 dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Vamos a estudiar rápidamente esas dos palabras, quebranto y desventura. Quebranto en el griego significa romper en pedazos, desmenuzar, pero de una manera violenta. Habla de arruinar, pero violentamente, ¿sí? Habla de destrucción, habla de golpear con los puños, o sea, todo esto hacerlo de una manera violenta. Y esto es una distinción de la actualidad en la que vive la sociedad de hoy. Fíjense, hoy ya hasta en la hermosa Guadalajara se lanzan granadas. Ustedes saben eso, ¿no? Y tú dices: wow, pues ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero mire, eso no es todo. La palabra quebranto, que significa destruir, se destruye muchas cosas. Por ejemplo, mire, Jalisco, nada más por hablar de Jalisco, ocupa los primeros lugares de violencia contra las mujeres. Es decir, que hombres malos, perversos, violentos, golpean y maltratan a la mujer. En lo que va del 2010, aquí en nuestro estado, ha habido 70, hasta noviembre pasado, 70 asesinatos de mujeres, de los cuales 40 fueron a manos del esposo. ¿Sí? Y los demás, el abuelo, etcétera. Pero es una violencia que se ha incrementando. Si nosotros nos vamos, yo tuve que hacer esa investigación, no puedo decirlo todo, pero nada más lo estoy sintetizando. Pero si comparamos el índice de violencia de los hombres hacia las mujeres, ha ido acrecentándose. Nada más un dato así rápido: del 2008 al 2009 se acrecentó un 17%. Del 2009 a lo que va del 2010 ya va en un 16% el incremento, o sea, en 2 años más del 30%. Entonces uno dice: bueno, pero pues, ¿por qué están las cosas así? Porque el hombre sin temor de Dios, quebranto y desventura hay en ¿dónde? En su camino. Pero esos son los que no temen a Dios. Lo que a mí me preocupa es que, escúchenme bien, hombres metidos en las iglesias hacen violencia física a su esposa, la golpean. Una señora hace no mucho me dijo: pastor, ¿qué hago? Mi esposo me golpea. ¿Cómo que te golpea? Sí, me golpea, y de una manera muy fuerte. Dice: me patea el vientre y me dice maldiciones y un montón de cosas. Y entonces yo me quedo así, y la mujer llorando. Entonces yo le digo: cuando me dicen ese tipo de preguntas, que el marido esto, yo siempre les pregunto, siempre. Y le pregunté, la pregunta de siempre es esta: ¿y es cristiano? Y me dice: ahí está sentado atrás. Y estábamos aquí arriba. Entonces yo dije: ¿dónde? Para hablarle al profe. Pues está atrás. Dije: ¿dónde está? Le dije. Entonces dice: allá atrás, el de la camisa amarilla, me dice. Entonces yo le digo: no. Entonces ella volteó así toda temerosa, ya se había salido. Y se puso así. Le dije: mira, no tengas temor. Es que pues ya estaba, ya se dio cuenta que me estaba diciendo algo. Ahora, son hombres violentos, pero lo más grave todavía es que gente que viene, miren, no voy a hablar del estado de Jalisco, a esta congregación, que maltratan a su esposa. No estoy hablando, estoy hablando del maltrato físico, la golpean. Pues ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Que no tienes temor de Dios?
Porque alguien así que va y se mete a una iglesia los domingos, pero miren, están infestadas las iglesias de esto, ¿eh? Hay mucha violencia, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Pero todavía voy a ir más allá, ¿eh? Hay pastores, ¿escucharon eso? Pastores que golpean a su esposa. Tú dices, ¿en qué mundo estamos viviendo? Yo trato esos asuntos. Me envían, esos son los correos que sí les pongo atención, ¿entiende? No que si oran por el Mario Bros, quién sabe cuánta cosa. Ay, Dios mío, de mi vida. Pastor, soy una mujer así, 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 somos los pastores, pero yo quiero saber qué consejo me da, porque mi esposo me golpea. El pastor, tu esposo te... Pero es el pastor, sí. Él dice que me lo merezco. Él dice que la mujer es para tratarla así, porque por su culpa la humanidad está así. Tú dices, y luego que le saca la Biblia y le dice, ¿qué no ves? Fue Eva la que fue engañada, porque la mujer es una tonta, es una loca, es una quién sabe cuánto, y la mujer hay que ponerla en su lugar, porque por culpa de ustedes estamos así los seres humanos. Híjole, mira cómo me hierve la sangre. Pues soy hombre, soy ser humano, pero no soy violento. Nomás me hierve. Y luego, ay Dios. No, pero es que es de preocupar. A mí sí me preocupa eso, hermano. Increíble. ¿Y qué me dicen de la violencia aquí en México? ¿Cuántos ejecutados van? Mire, aquí, Guadalajara, de 2 meses para acá, ¿cómo está? Increíblemente violenta. Mire, yo le voy a aconsejar una cosa. Cuando se mete a un restaurante y vaya a comer, mire, piénsesela 10 veces. Y si acaso va, siga las instrucciones que están diciendo en el radio y por internet. No te pongas en mesas del fondo, ponte junto a la puerta de salida para correr más rápido. Sí, ese es el punto. Que el Canelo, si miren, todas esas cantinotas, olvídense de esas cantinotas. Olvídenlo. Estamos viviendo ya tiempos tan difíciles, hermanos. Pues no les tronaron una granada, unos divirtiéndose allí en una fiesta de bandas allí por Mariano Otero. Pero lo que ya rebasó, que tú dices, pues hasta dónde vamos a llegar. El viernes pasado, estoy viendo las noticias, esas sí las veo asiduamente. Estaba viendo las de aquí de Jalisco, las de Guadalajara, Canal 4. Estaba viéndolas y dice, apresaron a un sicario desalmado, asesino, sanguinario, que degollaba a sus víctimas y les daba el tiro de gracia y filmaba con su celular las ejecuciones y las torturas de las personas. Y estaba ahí el periodista y dice, bueno, todo esto nos suena así, pues casi hasta normal. Estamos perdiendo la sensibilidad, que ya se nos es muy normal. Dice, nada más que da la casualidad que el sicario que apresaron tiene 14 años de edad. ¿Cuántos vieron esa noticia? Yo me quedé así. O sea que ahora ya un niño se alquila para matar. Bueno, ese es el que agarraron. O sea que ya ni de los chiquillos nos vamos a confiar. No. Hoy por internet, hermano, se alquilan los sicarios por 5,000 pesos. Déjeme decirle algo, en Sudamérica un pastor contrató un sicario para matar a otro pastor. Bueno, su expresión fue muy gráfica, ¿no? Así, o sea, sí. O sea, no es como para que sigamos allí, a ver qué bonito siento cuando voy a la reunión. Ay, sentí mi estómago aquí, sentí la presencia. Mire, escúcheme bien, no estoy menospreciando la presencia de Dios, pero hermanos, eso no es el cristianismo, por el amor de Dios. Ese no es el cristianismo que están enseñando muchos. Yo quiero una experiencia con Dios. Ayer yo me desdoblé y me fui hasta Marruecos, dice uno allí. O sea, ¿qué te vas tan lejos? Aquí hubieras ido aquí San Pedro Tlaquepaque. ¿Por qué te vas tan lejos? Todo eso es pura nueva era, hermanos, metido a la iglesia. Que me desenvolví, el Espíritu me sacó y me llevó quién sabe a dónde. Déjense de payasadas y prediquen el evangelio, que es lo que la gente necesita, y que le digan que quebranto y desventura hay en su camino,
que tiene mucho veneno en su lengua, en su boca, y que va derechito al infierno. ¿A dónde irá a parar todo esto? Tercera y penúltima, versículo 13, 17, como consecuencia, la característica 13, versículo 17, Romanos 3, 17, es que no conocieron camino de paz. No hay paz. ¿Por qué no hay paz en la sociedad y en el mundo actual? Porque la gente no tiene paz. Eso es una deducción lógica. Por eso, porque no tiene paz. ¿Por qué no tienen paz? Porque no hay temor de Dios. Pero a los hijos de Dios les está prometida la paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Tú guardarás en qué? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Escúchame bien, en medio de toda esta maldad y de toda esta generación sin temor de Dios, tu pensamiento debe ser el Señor. Tu meditación debe ser la palabra de Dios. Es la única manera en la cual nosotros nos vamos a fortalecer. Cada vez que yo salgo de mi casa, es en serio, que me subo a mi auto y llevar a los hijos a la escuela y todo lo que tiene que hacer uno, cotidiano. Yo siempre le digo, Señor, guárdame. Miren, cuando salgo de todo el trafical que ya agarras la calle de tu casa, ¿cuántos respiran así? Así como ya la libré otra vez. No, es que está tremendo. Fíjense, hace años yo tenía un concepto, porque ya está cambiando, de que la mujer era un excelente conductor de su auto. Y se habían hecho una fama que para mí siempre fue mentira. Siempre decían, no, las mujeres no saben manejar, son muy tontas para manejar. Y yo siempre lo miré de otra manera, porque yo tengo familiares, mujeres, conozco mujeres que conducen, me he subido con gente que conduce que son mujeres y manejan muy bien, respetan más las leyes que los hombres. Y las estadísticas son evidentes, chocan más los hombres que las mujeres. Bueno, esto era hasta hace no sé cuánto, no mucho. Porque déjeme decirle, ¿cuántos conducen? Buen número. Nada más que no se estacionen en las cocheras. Les recomiendo un mensaje que di yo sobre el sentido común, que mucha falta les hace a estos. Oiga, si ve uno, digo, bueno, ya se me fue lo que iba a decir. ¿En qué estaba? Ayúdenme. Que mi concepto ya cambió. Fíjense bien, pongan mucha atención. ¿Cómo manejan las mujeres de hoy? Pongan mucha atención. Y esto va para las cristianas que conducen, pero son doblemente agresivas. No, pongan atención. Pongan atención. Yo empecé a notar, pues siempre ha habido así, ¿no? Pero últimamente, de unos meses para que empecé a notar esto. Y luego miraba por el espejo y era una señora. Miren, esas le pisan al carro, ¿Qué? ¿Se sienten de plástico? ¿Qué? El otro día saliendo de mi casa había una carambola, 3, y eran 3 señoras. Antes eran 3 hombres y eventualmente alguna señora que la agarraron de rebote. Ahora no, ahora las señoras, ahora yo voy conduciendo y empiezo a ver ¡fum, fum! Las camionetonas esas, ¡fum, fum, fum! Entonces ya empiezo a ver por el retrovisor y ya veo que es una señora y ya esté para acá. No, yo conduzco en el carril de derecha. En serio, pregúntele a mi esposa, ¿sí? Y cuando siempre voy en el derecho. Los más peligrosos son los de acá. ¿Por qué? Porque van y son señoras cristianas. Manejen bien, por favor. Y estaciónense bien también. Pero ¿por qué todo esto? Número 14 y última. Porque no hay temor delante de sus ojos. Así. No hay temor delante de sus ojos. Conclusión. Todos somos culpables de haber pecado, ¿sí o no? Todos. Todos los seres humanos en alguna ocasión de nuestra vida llegamos a sentir la culpabilidad. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa. Los filósofos, los psicólogos en general dicen que el ser humano es básicamente bueno. Bueno, las evidencias demuestran todo lo contrario. El problema es que los psicólogos dicen
que todo esto sucede porque la sociedad presiona al ser humano, que por culpa de otros, que por culpa hasta del perro. Todo mundo tiene la culpa menos nosotros, entonces no hay culpables. Entonces miren lo que dicen los psicólogos. Esto lo tomé de un libro de un famoso psicólogo que dijo lo siguiente, dijo así: uno de los sentimientos que más mutilan a la gente, que más los desgasta y los inhabilita, es la culpabilidad. Dice, usted se siente culpable porque le fue infiel a su esposa. Usted se siente culpable por la ofensa que hizo y por las mentiras que dijo. Y la culpa lo está matando. Pero escúcheme bien, está diciendo el psicólogo, que en síntesis es un falso profeta el que dice esto, porque está engañando a la gente. Pero escúchenme bien, dice, la culpa es una piedra que usted está cargando inútilmente. Yo aconsejo que tire de una vez por todas esa piedra. Tírela por la ventana, dice. Ese sentimiento de culpabilidad es natural. A todos nos pasa. Por eso simplemente deséchelo y sea feliz. Por eso cuando un adúltero va con el psicólogo le dice, no, váyase a Acapulco y olvídese por allá con otra. O no te lo dicen así, pero pues algunos sí. Entonces ellos dicen, sea feliz, viva sin ese horrible sentimiento. Viva sin ese horrible sentimiento. Bueno, el asunto es este, que por más que el ser humano intente despojarse de la culpabilidad, jamás lo logrará. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Porque es como quien cae en las arenas movedizas. Mientras más hace esfuerzo por salir, más se hunde. Y solo el hecho de que los psicólogos se preocupan por desarrollar terapias anticulpa, lo único que está demostrando es su obsesión por la culpabilidad que todo mundo tiene. No sé si me expliqué. Hay más de 3,000 terapias que han inventado los psicólogos. Y mientras más intentan, más terapias, más se hunde la gente en culpabilidad. Por eso hay tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Entonces las personas sienten culpabilidad porque son culpables directos. Porque no hay quien haga lo bueno. Porque no hay quien busque a Dios. Porque son como serpientes que inyectan veneno. Porque no tienen temor de Dios. Porque corren hacia el mal, porque despojan, porque mienten. Todos los seres humanos somos culpables. Y esa culpabilidad, la única manera que puede desaparecer es cuando la persona confiesa sus pecados delante del Hijo de Dios que se llama Jesucristo. El único camino. Y la sangre de Jesús limpia tus pecados y borra tus maldades. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y la culpabilidad se fue. ¿Cuántos experimentan esta paz? Esa es la única manera de tener paz. Ahora que somos justificados, hermanos, debemos de analizar estas 14 características de la gente que no tiene temor de Dios. Y nos veamos en el espejo de la palabra. Y ahí nos vamos a dar cuenta si somos realmente gente con temor de Dios o una generación más sin temor de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, porque tu palabra siempre será fiel, verdadera. Gracias porque tú siempre nos hablas con claridad, nunca con ambigüedades. Tú has dicho, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien piense. Nadie busca a Dios, se han desviado, todo lo han arruinado, no hay quien haga lo bueno. Como un sepulcro abierto es su garganta, engañan continuamente con todo premeditación, alevosía y ventaja, con dolo. Veneno hay debajo de los labios, en la boca. La boca está llena de maldición, hinchada de maldición, de amargura. Los pies corren a lo sanguinario, a la violencia. Por lo tanto hay quebranto y desventura. Todo lo convertimos en pedazos. Y no conocieron caminos de paz. No conocíamos caminos de paz hasta que llegó Jesús y
nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos que tu temor allí sí sea sembrado como una pequeña semilla en nuestro corazón, que la cultivemos, pongamos agua de la palabra a esa semilla y un día brote y comience esa planta a crecer y a crecer. Esa sí debe echar raíces para que crezca un tronco sólido, fuerte y raíces profundas. Tu temor, Señor, sea como un árbol bien arraigado en nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque también hemos cometido pecados como los que narramos allí. Tu palabra los describe. Perdónanos, Señor, nuestras maldades. Límpianos, lávanos más y más de nuestros pecados. Somos tu pueblo, somos gente de Dios, pero también pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, te hacemos mentiroso y tu verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, te pedimos por esta gente que no tiene temor de ti, que cuando nos envíes enfrente de ellos, nuestro mensaje sea claro, no sea ambiguo ni disfrazado ni diluido. Que les digamos ciertamente la verdad con amor, pero la verdad. Que si ellos siguen en ese camino, su eternidad será en el infierno. Y danos a través de estas enseñanzas más conocimiento, Señor, para compartir tu palabra y decirles que la única esperanza de salvación es tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.